Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo veáis este vídeo. Bueno, daros la bienvenida a la Academia GoPol CPPM. Y bueno, el motivo de esta grabación es un poco analizar el examen del acceso al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, el examen que habéis tenido hace muy poquito, ¿vale? La parte de conocimientos, y analizar un poco las preguntas y sobre todo buscar el por qué en algunos casos hemos fallado. ¿Y cómo podíamos haber sacado esas preguntas sin necesidad, en todos los casos, de tener unos conocimientos súper excelsos, ¿de acuerdo? Entonces, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, mirad, la primera, ¿os acordáis que nos ponía que cuando se ejercía violencia habitual sobre la esposa o persona vinculada por algún tipo de análoga relación de afectividad, qué tipo de delitos incurría? Si analizabais un poquito la pregunta, prácticamente os la estaban contestando. Bueno, pero ¿por qué? Porque se aparecía, daros cuenta que venía violencia habitual. Evidentemente ya está tasado, es el artículo 173 del Código Penal en su apartado segundo, ¿vale? Y automáticamente nos tendríamos que ir al genérico. Veis que, si os acordáis del 173, no establecía una variación en cuanto a la gravedad de las lesiones. Por lo tanto, la respuesta A, que os ponía lesiones graves o leves en función del resultado, no tendría ningún sentido, ¿vale? Y luego, delito de lesiones con el agravante de género. Ahí podíais haber tenido una pequeña duda, pero ya sabéis que tenemos el artículo 148, que es el que nos hablaba de eso, precisamente, de ese agravante de género. Por lo tanto, prácticamente por descarte, pues tenéis que haber contestado la B. ¿De acuerdo? Que es la definición genérica. Este documento lo vais a tener, ¿de acuerdo? En el cual, pues, aparte de la pregunta, evidentemente tenéis la respuesta y el análisis completo, ¿vale? Luego, la segunda pregunta nos hablaba de una especie de supuesto práctico, que es de las pocas veces que en Madrid se ha utilizado supuestos prácticos para un examen teórico. Veis que nos hablaba de una persona que se apropia de una joya guardada en el interior de un domicilio particular al que se ha accedido mediante el uso de llave perdida. Vale, sabéis que una llave perdida o una llave obtenida de forma ilegal se convierte en una llave falsa, es uno de los supuestos que nos hablan en el robo con fuerza, y por lo tanto el robo con fuerza le teníamos. Es decir, veis que automáticamente, sabiendo esa tontería, la única respuesta posible era la C, porque en los dos primeros te hablaba de hurto. Llave falsa, automáticamente robo con fuerza. Por lo tanto, era la C, no quedaba más. Lo del allanamiento de morada, bueno, es un complemento, evidentemente. Allanan el domicilio particular de una persona y estaríamos también en un concurso ideal de delitos, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos avanzando y veis que aparecía el particular. Claro, el particular que ofreciere. Estamos hablando de uno de los supuestos que hemos hablado muchísimas veces en clase. Yo preguntaba, y el compi también preguntaba, ¿se puede cometer el delito de cohecho por parte de un particular? Y siempre contestábamos que sí. Bueno, pues este es el ejemplo más claro. Prácticamente, con asistir a clase, esta pregunta la podéis haber contestado, ¿de acuerdo? Veis que estamos en la pregunta número 4, en la cual nos hablaba de una de las preguntas que más hemos repetido en clase y hemos insistido. De hecho, todo el rato estábamos hablando hacer incidencia en delitos contra la seguridad vial, hacer incidencia en las alcoholemias, y habéis visto que nos han metido 5, 6, 7 preguntas relacionadas con esos temas. Aquí era evidente que estábamos hablando del artículo 382 bis, que es el abandono del lugar del accidente, porque yo insistía en que tienes que ser conductor y que tú eres el que has provocado el accidente. Y por lo tanto, evidentemente tendríamos que haber contestado la C. Bien, estábamos ya en la pregunta número 5. Y nos hablaban en esta pregunta sobre competencias municipales en materia de tráfico, ¿vale? Bueno, por cierto, todas las que estáis viendo hasta este momento se han trabajado en clase, se han entregado en clase. De hecho, comentaros que de las 83 preguntas, en las cuales incluyo las de reserva, 70 y pico preguntas se han hecho específicamente en clase, a lo mejor no formuladas exactamente como el examen, porque evidentemente es muy complicado, pero lo que estamos hablando es que teníamos el dato para poder contestar 70 y pico preguntas, ¿vale? Bueno, mirad, veis que a continuación nos hablaba de cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Veis que la autorización para la realización de pruebas que discurran por las vías públicas corresponden al Ministerio del Interior. No todas las pruebas deportivas las autoriza el Ministerio del Interior, evidentemente. Hay una serie de pruebas deportivas que discurren íntegramente por el casco urbano, que es una competencia municipal. Por lo tanto, la A la teníamos que haber descartado. La regulación del vehículo automatizado
que no está regulado, es una de las cosas que hemos visto en clase, antes un poquito en las clases estas express, antes del examen, que hemos insistido mucho, que yo os decía que era una novedad, la regulación del vehículo automatizado. De hecho, ya viene hasta como una infracción del artículo 77, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos que, por descarte, irnos a la respuesta C, que nos hablaba que los municipios tienen la competencia para restringir por motivos medioambientales sus vías. Es que era muy evidente esta pregunta y además, de hecho, esta la he entregado yo en clase muchísimas veces. Estamos en la pregunta 6. En la pregunta 6 nos hablaba del orden de preferencia de las preguntas, o sea, perdón, del orden de preferencia de las señales. Joder, la hemos hecho 8 millones de veces, no la podíamos fallar, ¿de acuerdo? Y si nos vamos al artículo 54 de la Ley de Seguridad Vial, ya sabéis, agentes, señales circunstanciales, semáforos, señales verticales y marcas viales, ¿de acuerdo? Bien, seguimos avanzando y nos encontramos ya en la pregunta 7. Aquí es un poquito más interpretativa, ¿vale? Dice la primera respuesta, que nos decía, no están obligados a realizar la prueba de alcoholemia a las personas afectadas por una patología que siempre lo acrediten. A ver, de cualquier patología no, siempre que sea una patología que sea incompatible con la realización de la prueba. Por eso lo han descartado la A. Luego nos ponía la C, porque yo me he quedado, que también creo que es la correcta, con la B, que es posible someter a un peatón a una prueba de alcoholemia. Por supuesto. ¿Por qué? Porque nos habla sabéis que la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación nos habla de usuarios de la vía que están también obligados cuando estén implicados en un accidente de tráfico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la B ya estaba bien. Pero claro, nos decía la C que la negativa a realizar la prueba de cualquier persona obligada a ella puede dar lugar a responsabilidad penal. Negativo. Para que tengas responsabilidad penal tienes que ser conductor, ya descarta por lo tanto a los usuarios de la vía, tienes que ser conductor y encima tienes que llevar un vehículo a motor o ciclomotor. Por lo tanto, la C nos descartaba, nos lo quedábamos entre la A y la B, ¿vale? Y ahí teníais que haber elegido, evidentemente podéis alguna haber elegido la A, pero por descarte yo me hubiese ido a la B, ¿de acuerdo? Aparte que la hemos trabajado muchísimo en clase. Luego nos vamos a la pregunta número 8, ¿vale? Y aquí yo entiendo que sería una de las preguntas que yo impugnaría. Sí, la he contestado mal, evidentemente, siendo egoísta. ¿Por qué? Porque en la pregunta A me dice que fallecido en accidente de tráfico es la persona que fallece en el accidente o en las primeras 24 horas. Claro, yo entiendo que estamos dentro de uno de los supuestos, la A está bien, o sea, la parte primera está bien, me refiero, si muero en el accidente de tráfico, soy un fallecido a efectos de accidente de tráfico, y luego dice, o en las primeras 24 horas, es que hay un fallecido a 24 horas, de forma específica en la orden 223 del año 2014. Entonces yo entendería que alguien se me haya ido a la A, ¿vale? La B dice que no se contabiliza como accidente de tráfico aquel que esté implicado exclusivamente un tranvía o un vehículo sobre raíles. Esa respuesta es una de las específicas de la orden, es una peculiaridad que tiene que la hemos comentado en clase. Y luego, por último, los peatones pueden ser implicados en accidentes de tráfico aun cuando no hayan sufrido las consecuencias del accidente. Sí. Puedes estar implicado simplemente porque tu conducta ha sido uno de los factores determinantes. Yo, fijaros, entre la A y la C, conociendo un poco que me faltaba lo de los 30 días, me hubiese ido a la C. Pero es cierto que entre la A y la C, siempre y cuando la B conocieseis esa excepción, me hubiese decantado posiblemente por la C. Pero ya os digo que es una pregunta de las más complicadas que teníais en el examen por la ambigüedad de las respuestas y la posibilidad de que hubiese más de una respuesta correcta. Bueno, la del resguardo fiscal y contrabando, las competencias del artículo 12 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, hemos insistido muchísimo, por lo tanto, Guardia Civil es la competente en materia de contrabando y resguardo fiscal, que lo hemos comentado en clase y están metidas en casi todos los exámenes que tenéis, y ya no os digo nada en la aplicación MIMO, que la tenéis 27 veces, ¿de acuerdo? Bien, seguimos avanzando. Y veis que nos habla de en relación con el ejercicio de las funciones de las policías locales, indique la respuesta correcta. A ver, aquí hay gente que me ha dicho, JP, la A me inducía a contestarla. ¿Por qué? Porque dice que los policías locales tienen competencia exclusiva en la investigación de delitos contra la seguridad vial en el casco urbano. No es así. ¿Por qué? Porque si no existe policía local, en el casco urbano interviene Guardia Civil, ¿vale? Interviene Guardia Civil. De hecho, acordaros que es competencia, siempre que no exista, es como una competencia del Ministerio del Interior, por lo tanto, la Guardia Civil, siempre que no exista policía local, ¿vale? Pero entiendo que alguno haya caído en la trampilla. Pero claro, la B
que es literal, la realización de diligencias de prevención en materia de seguridad, tienen que ser comunicadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como así establece el artículo 11 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No me voy al artículo... el artículo 53, apartado 2, lo he dicho mal, el artículo 53, apartado 2, dice la obligación de comunicar esta competencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado competentes por ámbito territorial, ¿vale? No me voy al artículo 11 de la Ley de Coordinación, ¿por qué? Porque nos habla de las policías locales, no nos habla de las policías locales de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, la B. A ver, la C era de coña, la respuesta. No podíais, siempre os dejaban, el examen lo bueno que tenía es que prácticamente siempre me dejaban a un 50%, podía elegir entre una y otra, lo que me acercaba a las respuestas correctas. La C era de coña, ¿cómo que para ir de paisano no necesita autorización? Que lo hemos dicho 1000 veces, lo de la dispensa y la autorización de la autoridad gubernativa y todo eso. Esas veces, que lo hemos comentado en clase 8 millones de veces. Mirad, en esta parte del examen entiendo que entraseis en pánico. ¿Por qué? Porque nos empezaban a preguntar con respecto a los distritos, a monumentos y cosas de estas. ¿Vale? Evidentemente, aquí o lo sabías si el Parque Calero está en Ciudad Lineal, que si el monumento de Álvaro de Bazán, salvo que seas policía y hayas estado en esa zona, pues es muy difícil que sepas que está en la Plaza de la Villa, que el distrito más poblado de Madrid es Carabanchel, pues a lo mejor ahí podíais haber sacado por descarte, ¿de acuerdo? Que el barrio de la Guindalera, por cierto, os lo había metido yo en un examen tenéis el barrio de la Guindalera, que pertenece a Salamanca. Lo del Estadio Bernabéu, pues evidentemente, pues no tenéis por qué saber que es el barrio de Hispanoamérica. Son de esas preguntas que lógicamente podéis haber entrado en pánico. Bueno, la pregunta 16 sobre el artículo 9.3, que la he puesto 8 millones de veces en los exámenes y en mismo la tenéis otros 8 millones de veces, simplemente analizando un poquito, fijaros, en la A me aparece la palabra justicia. La justicia no está entre los principios, es un valor. Luego os vais a la B y aparecía legalidad y jerarquía normativa y retroactividad de las disposiciones, pero ibais avanzando un poquito y aparecía pluralismo político. Claro, pluralismo político, estamos hablando de un valor, no de un principio. Por lo tanto, nos teníamos que quedar por descarte con la respuesta C, ¿vale? En la pregunta 17 nos hablaba de, a tenor del literal del artículo 22, joder, yo no sé las veces que he dicho lo de las asociaciones ilícitas, cuándo se tenía que contestar asociación ilícita, ilegal. Yo os comentaba, si aparecía, ¿os acordáis que yo os decía, a ver si me sale la palabra, paramilitar, tenéis que contestar prohibida. Y si me preguntaban por otro tipo, la de conductas delictivas, me tenía que ir a ilegal, ¿de acuerdo? Entonces, esta la podéis haber sacado por descarte, porque fijaros, dice que las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución administrativa motivada de los órganos de gobierno. Sabéis que es resolución judicial, la B la tenéis que haber descartado. Vuelvo a insistir en que en todo el examen me dejaban al 50% prácticamente y tenía que elegir entre una y otra, ¿vale? No entre tres, en muchísimos casos, ¿vale? Y dice, las asociaciones constituidas al amparo de esta deberán inscribirse en el registro de los efectos de adquirir su personalidad jurídica. No, adquirir personalidad jurídica no, ¿de acuerdo? Teníamos que haberla sacado, simplemente me escribo para tenerme controlado por parte de las administraciones. Por lo tanto, la C la teníamos que haber sacado simplemente por repetición. Bueno, la pregunta 18, que algunos me habéis preguntado, o sea, la hemos contestado, la A es de coña. Lo de las sesiones ordinarias, que he insistido yo de febrero a junio 20 millones de veces, la A la tenéis que haber descartado porque pone de enero a junio. A descartada, me quedo al 50%. Y dice, me voy a la C, que las cámaras se reunirán en sesión conjunta. Las cámaras solo se reúnen, y además lo he dicho 1000 veces, en sesión conjunta en un único caso, que es la proclamación en materias relacionadas con el título 2 de la Constitución, ¿vale? Por lo tanto, por descarte me tenía que haber quedado con la B, era imposible que fallaseis, ¿de acuerdo? Luego os vais a la pregunta 19. A ver, esta es una de las que más dificultades tenía porque realmente pues, os hacían dudar de la terminología. Mirad, la B, el término municipal estará formado únicamente por territorios continuos. No, un término municipal no tiene por qué ser territorios continuos, es territorios limítrofes, ¿vale?
Luego, el término municipal es la organización sobre la que el ayuntamiento ejerce sus competencias. ¿Cómo que el término municipal? Vuelvo a insistir a lo del 50%. La C se convertía, me hacía dudar entre la B y la A, porque la C no puede ser que el término municipal es la organización, el término municipal es el territorio. Es el territorio, por lo tanto la C la descartaba, me quedaría entre la A y la B. Y viendo la A dice, los términos municipales podrán ser alterados por la incorporación de uno o más municipios a otro u otros limítrofes. Es que es literal de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. Por lo tanto, la podía haber sacado perfectamente trabajando, habiendo hecho muchísimas preguntas, que es lo que yo os he insistido en muchísimas ocasiones. La pregunta 20, chicos, la hemos hecho en las últimas clases, las he recordado y he insistido, acordaros de lo que yo os decía. Los órganos que elegimos con nuestro voto, elegidos con representación popular, controlan a los órganos de gobierno. Lo he insistido millones de veces. Congreso controla al gobierno de la nación, Asamblea controla al gobierno de la comunidad autónoma, el Pleno del Ayuntamiento controla a los órganos de gobierno. Pero es que a nivel municipal pasa exactamente igual. La Junta Municipal, ¿veis?, efectuar el control y seguimiento de los órganos de gobierno del distrito. Es decir, la Junta Municipal lo que hace es el control de los órganos de gobierno, ¿vale? Sigo avanzando y además la teníais en clase, ¿de acuerdo? Luego nos preguntaba por el reglamento del cuerpo. Joder, esta la he metido 8 millones de veces, las tenéis en los simulacros que hemos hecho, casi 30 simulacros y tenéis esta pregunta. ¿Veis que os pregunta? Dice, podrán permutar su destino o turno debiendo ser autorizados por la jefatura del cuerpo en el plazo de 30 días. Esta la teníais literal, la hemos hecho en clase muchas veces, ¿de acuerdo? La autorización en Policía Municipal, según nuestro reglamento, para hacer una permuta es de 30 días, ¿vale? Seguimos avanzando. Esta no la teníais literal, ¿vale? Pero yo insistí millones de veces. En cuanto al régimen disciplinario, aprenderos las muy graves, las vais a sacar por sentido común. Y mirar aquí, nos habla de la intervención en un procedimiento administrativo cuando concurre alguna de las causas legales de abstención. Chicos, las leves eran muy sencillitas, en la ley orgánica de 4/2010, y las muy graves eran muy cantosas. Esta la tenéis que haber sacado por descarte totalmente, ¿de acuerdo? Aunque es cierto que no era literal como las teníamos en clase, en algún simulacro, pero sí la teníais en mimo, ¿vale? Sigo avanzando, estoy en la pregunta 23. Esta es la que vamos a impugnar, tenemos que impugnar, porque la respuesta correcta es la B, ¿vale? Es la de la competencia de la Comisión Regional de Coordinación, y es evidente que es literal, es informar de las convocatorias de selección, sistemas de promoción y formación de los policías locales. Esa es la respuesta correcta, no la respuesta C, porque en la respuesta C hay una errata, porque son 5 de sus componentes la petición de las extraordinarias, no 6 como pone. Por lo tanto, esta la tienen que corregir sí o sí, no les queda más remedio, porque la A era evidente que no era el director general, sino el titular, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, teníais que haber, esta sí que es verdad que muchos me lo habéis dicho y está impugnada y no les va a quedar más remedio que meter una de la reserva porque sería un cantazo y una irregularidad evidente. Luego teníais otra que hemos puesto 8 millones de veces y que yo insistí, por favor revisar, aprenderos el criterio a la hora de creación de categorías, ¿vale? Y la de 8 policías. Por cada 8 policías un oficial en plantillas de más de 100 efectivos la hemos hecho 350 veces, no la podíais fallar. Veis que estamos en la pregunta 25 y chicos, salvo 3, ¿vale? Las demás las tenéis que haber sacado, ¿vale? Prácticamente con un trabajo continuo las teníamos que haber sacado y analizando tranquilamente las preguntas y las respuestas. Bueno, la pregunta 25 a mí me generó ciertas dudas, lo reconozco, ¿vale? Porque, por ejemplo, la A nos habla de que se podrá aplazar y yo tengo dudas de que esta pregunta, la 25, no se impugne, ¿vale? Porque la A, aunque es verdad que no la van a dar por correcta, porque como es prorrogable el periodo no superior a 6 meses, pues posiblemente la impugnen, o sea, la declaren como correcta la B, pero la A sí que genera muchísimas dudas por el tema del periodo, que está bien, lo que pasa que interpretamos que la prórroga no viene incluida y por lo tanto ellos la dan como descartada, ¿vale? Pero bueno, es una de las que a mí me hace generar ciertas dudas. Bueno, la 26, 8 millones de veces, el único competente para dictar un bando es el alcalde, vale, me voy a la pregunta B
y dice, es una competencia que puede delegar mediante decreto. Yo insistí millones de veces, dictar bandos es una competencia indelegable del alcalde. La B la descarto. Me quedaría ya entre la C y la A, pero es que la C pone, el Cuerpo de Policía Nacional deberá ejercer la función de policía administrativa en lo relativo a bandos municipales. Hostia, es que me están regalando la respuesta A, es que es la A, por cojones, perdona por la expresión, que sea muy dura, pero es que es así, ¿de acuerdo? Bien, seguimos avanzando. Y me encuentro, un segundito, que llegue, aquí tenéis toda la explicación, ¿vale? Llego a la pregunta 27. A ver, la 27 la tenéis entre las preguntas que yo he entregado, la podéis encontrar tranquilamente, porque yo insistía en que, sabéis que en función de la actividad que yo desarrollo como local, tengo que tener un nivel de protección acústica, es decir, un nivel de aislamiento, que están clasificados, que lo insistí muchísimas veces. Entre ellas, hablaba de, en función del aforo, yo os decía, aprendéroslo, porque en función del aforo, pues tienes que tener una serie de decibelios. La A estaba mal porque eran 100 personas, y los decibelios estaban mal también, y sabéis que todo este tipo de locales, el tipo 2, deberán disponer de, además lo vi en clase, lo dije en clase, de disponer de un vestíbulo acústico eficaz, que es la doble puerta esta, para evitar la filtración del ruido al exterior, ¿de acuerdo? Y evidentemente en las puertas de acceso a las actividades del exterior de edificación, es que la podéis haber sacado tranquilamente, porque es que además la hemos hecho en clase. Lo que pasa es que es cierto que, bueno, pues son muchas cosas y se nos puede pasar. La pregunta 28. A ver, yo la hemos impugnado, pero es cierto que si os vais a la ordenanza, no viene específicamente como que los productos derivados de la construcción o de la demolición sean residuos, no viene literal, sean residuos urbanos o municipales, pero es cierto que la B está mal. ¿Por qué? Porque la B pone que son residuos generales cuando se trata de residuos especiales, ¿vale? Será obligatorio depositar dichos residuos separadamente en recipientes específicos suministrados por el ayuntamiento. Negativo. Esto va a unos contenedores específicos de obra y, de hecho, está totalmente prohibido el entregar directamente, o sea, meterlo en los contenedores normales, ¿de acuerdo? Tienes que, como mucho, llevarlo y a unas cantidades determinadas a un punto limpio, ¿vale? Pero es cierto que por descarte podríamos haber contestado la A, pero también es cierto que no viene literal, ¿bien? Por lo tanto, la hemos impugnado. Y si vamos a ver a quién favorece o a quién perjudica, ¿vale? Seguimos avanzando. Estoy en la pregunta 29. Yo no sé las veces que antes del examen os dije, de hecho las 2 o 3 últimas clases hablamos de las velocidades, las puse, hicimos una parte de la clase de las clases específicas de Madrid hablando de las velocidades, y esta era una de ellas, la de las vías escolares que están limitadas a 20, lo dije literal, me acuerdo perfectamente en las clases, revisar las velocidades, hay 2 o 3 de velocidad, que lo comenté. Bueno, el tema de la ordenanza del taxi, otra de las que hemos visto en clase millones de veces. La temperatura estaba mal, pone de 22 a 26 y es 21, por lo tanto la teníamos que haber sacado. El cambio de moneda no eran 25, eran 20, que lo hemos insistido muchísimas veces en clase, y es que la tenéis en las preguntas en nuestra aplicación mismo, y además os la he metido en varios simulacros. Por lo tanto, la única que teníamos como correcta por los datos era la C, ¿vale? Que era la de los zapatos oscuros, que aunque no la supieseis, habiendo hecho el resto de preguntas, la podéis haber sacado. Luego tenéis una pregunta sobre la ordenanza de consumo. Para mí una de las más difíciles, porque nos hablaba estaba muy redactada, muy liosa, porque habla de incompatibilidad, ¿vale? Independientes y compatibles, por lo tanto yo entiendo que esta la fallaseis, o directamente no la contestaseis. De hecho yo tampoco la había recogido en mis preguntas, la cuantía sí, pero sobre las multas coercitivas, pero la pregunta no la tenía recogida. Por lo tanto entiendo que la fallaseis o directamente no la contestaseis. Bien, sigo avanzando. La 32 la he comentado, seguro que Isra también, yo la he comentado muchas veces. La ley de planta y de los juzgados, ¿vale? Perdón, la planta de los juzgados y tribunales se establece mediante ley, no ley orgánica. De hecho, lo he insistido muchas veces, es por ley. Otra cosa es el Poder Judicial. Pero la planta de los juzgados y tribunales se establece por ley y se renueva cada 5 años. La tenéis literal en exámenes, ¿vale? Específica. Os la he metido en alguna ocasión en nuestros simulacros. La de la legislación penal, competencia exclusiva del Estado, artículo 149, muchas veces en vuestros exámenes, no podéis fallar este tipo de preguntas. Fijaros, estamos hablando de que estamos en
un segundito, estoy en la pregunta 34 y vuelvo a insistir, había cuatro que podéis fallar, 4, 30 o 29 que no podíais haber fallado, no lo podíais, pues trabajando como muchos estáis trabajando. Estoy en la pregunta 34, joder, lo de la provocación, yo os decía, provocar, incitar, ¿os acordáis del chascarrillo que os decía? Chicos, cuando estáis con vuestras parejas, lo que hacéis es provocar, ¿cómo? Estáis incitando, que era la palabra que teníamos que buscar, la teníamos que haber sacado prácticamente, vamos, por inercia, ¿vale? Luego, la pena del secuestro, la hemos trabajado en clase 8 millones de veces, sé que Irra ha trabajado muchísimo, la tenéis literal en los exámenes, la pena del secuestro, cuando era, y sobre todo cuando era un menor, un discapacitado, que es de 20 a 25 años. Pero fijaros, aquí es conocimientos y es complicadilla. Una de las más complicadas es la 36, porque habla de las penas de las personas jurídicas, yo no la había recogido de forma específica en los exámenes, pero es una pregunta que es de las más difíciles, que la respuesta correcta era la B, que era la clausura de sus locales o establecimientos por un plazo no superior a 5 años. Es cierto que se podía haber sacado, pero yo reconozco que no lo había recogido de forma específica. ¿Vale? Sigo avanzando y ya estoy, un segundito, estoy en la prevaricación judicial. Como veis en la pregunta 37 nos preguntaban por la prevaricación judicial, que la hemos metido 8 millones de veces. Hablábamos de la prevaricación administrativa, os comentábamos la prevaricación judicial, hemos trabajado muchísimo y os decíamos que era de esos delitos que yo me aprendería la pena. Siempre lo digo, os hemos ido marcando, creo que los profes, qué delitos tenían preferencia con respecto a otros simplemente por inercias, ¿vale? De los tribunales. Que eso no quiere decir que acertásemos, pero si os habéis fijado, prácticamente todas las preguntas sobre delitos están relacionadas con delitos que nosotros hemos insistido que son los más habituales, ¿vale? Luego otra cosa es que tengáis el tiempo para poder contestarla. Bueno, la pregunta 38, 8 millones de veces, delitos contra la seguridad. Os he preguntado de todas las formas posibles del 379 al 385, continuamente cambiando las formas. Os quitaba un i, os ponía un o, os quitaba 6 meses, ¿vale? La hemos dado 1000 vueltas. Teníais que haber sacado la A por pesadez, que digo yo. La 39, chicos, ¿os acordáis de un truquillo que yo os daba de las competencias del Estado? ¿Vale? Es que os la estaban regalando. Fijaros, autorizaciones o permisos. Yo os decía que los permisos y autorizaciones, ministerio. Si aparecía la terminación on, nos íbamos a las competencias del Estado. Por lo tanto, la B por descarte. Por descarte. Nos la estaban regalando. Pregunta 40. Claro, yo insistí muchísimas veces. Además, de hecho, si os fijáis, en nuestro temario, al lado de cada competencia en materia de tráfico y al lado de cada infracción en materia de tráfico del artículo 77, ¿vale? Yo ponía, si se podía aplicar, de hecho lo podéis comprobar, si se aplicaba el procedimiento abreviado o no. Y insistía, tenéis que trabajar las del artículo 77, es muy fácil porque nos permite contestar las correctas, pero nos permite descartar. Y entre ellas tenéis esta, ¿vale? Y por lo tanto, chicos, teníais que haberla sacado, porque es que insistí en el artículo 77 de todas las formas posibles. Revisar nuestro temario, veréis que al lado de cada infracción, bien establecido, la cuantía económica que le supone a cada infracción, y además yo os ponía, se aplica o no el procedimiento abreviado, ¿vale? Para que lo tuvieseis en un único documento y no tuvieseis que volveros locos. ¿Vale? Sigo avanzando, pero también es verdad que hay que trabajar mucho y es duro. Las juntas locales de seguridad. La respuesta A, bueno, esta primera la hemos puesto 8 millones de veces, se reúnen semestralmente al menos. Veis que la B la podíamos haber sacado también, no es la mitad, ¿de acuerdo? Y lo que era correcto era la respuesta C, que podrá reunirse en sesión extraordinaria previa convocatoria de su presidencia a iniciativa de esta o de cualquiera de sus vocales. Esta, volví a insistir, la A me la descartaban, por lo tanto me la tenía que jugar entre la B y la C, ¿vale? Y si habéis hecho muchas preguntas de las que yo os he metido sobre la Junta Local de Seguridad, teníais que haberla sacado, ¿vale? Y seguro que Irra ha insistido muchísimos. Vale, mirad,
Dice cuál deberían ser comunicadas las policías locales. Ya automáticamente, en el momento que me pone policías locales, me tengo que ir a la 286, no me puedo ir a la ley de coordinación. Si me voy a la 286, solo tengo dos competencias que tienen que ser comunicadas: las diligencias de prevención que he comentado anteriormente y la de instruir atestados en accidentes en casco urbano. Por lo tanto, la tenéis que haber sacado la C por descarte. Repito, os habla de policías locales. La 43, que es el tema de la cuota, el eximir al empresario que tiene que contratar a otra persona porque tiene una víctima de violencia de género, la tenéis literalmente en los exámenes que hemos puesto y Mimo también la tenéis, ¿de acuerdo? Y es lo del 100% de las cuotas, la tenéis literal. Fijaros que ya estamos súper avanzados, estamos en la pregunta 44, ya no os digo nada de la pregunta 44, os la he puesto 8 millones de veces. La A la tenías que haber descartado. ¿Por qué? Porque nos aparece la palabra sexual y yo os decía que naturaleza sexual solo la podemos vincular a una cosa, que era, ¿os acordáis?, el acoso sexual. Entonces, aquí me preguntaba ¿qué constituye acoso por razón de sexo? Automáticamente la A me la cargo, me quedo al 50% y tendré la duda entre la B y la C, pero es que lo del condicionamiento, que es la C, la hemos hecho millones de veces, por lo tanto me tenía que ir ido a la B por descarte. Veis que analizando las preguntas no era un examen tan raro como decís vosotros. Sí, tiene preguntas raras, interpretativas, pero no era tan excesivo si analizabais tranquilamente. Vuelvo a insistir, yo durante los días previos al examen os insistí, no os vais a encontrar un examen como vosotros esperáis, ¿de acuerdo? Lo dije muchas veces. Estoy en en la pregunta 45, nos preguntaba por la ley de prevención de riesgos laborales. Es cierto que yo esta no la he metido literalmente en ningún examen, ¿vale? Pero insistí muchas veces en que yo me centraría en dos cuestiones. Una, controlar las competencias de la inspección de trabajo, y otra, controlar las competencias de los delegados de prevención. Pero también es cierto que yo no la he metido literal y aquí nos dieron como correcta la B. Y podíamos haber no contestado o haber tenido serias dudas sobre ella. Mirad, la 46 no la podéis contestar, porque esa es una pregunta que tienen que anular porque se han ido al libro primero de la ordenanza de medio ambiente, que está derogado por una ordenanza específica, ¿de acuerdo? Entonces, esta la tienen que descartar sí o sí, ¿vale? Porque es una pregunta de una norma derogada, pero derogada desde el 2021, por lo tanto no puede entrar en examen. Bien, seguimos avanzando. Otra de preguntas sobre velocidad en la ordenanza de movilidad, y en este caso tenéis que haber contestado en la 47 la A, ¿vale? Aquellas que no tengan explicación, pues evidentemente la paso. Bueno, sobre la ordenanza de señalización y balizamiento hemos hablado 8 millones de veces en clase. Yo decía, es la ordenanza que tiene unos 15 datos puros que si no los aprendemos la contestamos literal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es una ordenanza cortita que, repito, tiene 15 o 16 datos puros que nos tenemos que aprender. Y además he estado revisando y tenéis algunos simulacros que había como 10 o 12 preguntas específicas de la ordenanza de señalización, aparte de test en Mimo, específicos de la ordenanza de señalización y balizamiento. Haciendo esos test teníais que haber contestado la pregunta B, que era la de que si este día de 6 meses la ocupación pues tenía que recibir, como sabéis, ajustarse a un condicionamiento de cerramiento que establecía el Departamento de Mobiliario Urbano, que es la respuesta B. El horario de las terrazas, justo antes del examen, un día antes o 2 días antes del examen, que hicimos una clase específica, comentamos lo de los horarios de las terrazas, y además es que la tenéis en nuestros simulacros. En los últimos 20 y pico simulacros está esta pregunta de forma literal. Viernes, sábados y víspera de festivo. ¿Os acordáis que yo insistía que no era festivo, sino víspera de festivo? Digo, no caigáis en la trampa. Lo dije muchas veces, ¿vale? Sigo avanzando, fijaros, estoy en la pregunta 50. Nos habla de otro delito contra la seguridad vial. Chicos, es que no me podéis fallar estas, es que os he puesto 8 millones de preguntas relacionadas con la seguridad, delitos contra la seguridad vial, de una forma, de otra, como decía anteriormente. Os he metido de todas las formas posibles, buscando la literalidad, la interpretación, porque fijaros, aquí las tenéis, ¿vale? Simplemente trabajando nuestras penas de prisión, que hemos trabajado muchísimo, las teníamos que haber sacado. Estoy en la pregunta 50. Bueno, la 51.
Yo creo que yo la he impugnado, o la hemos impugnado por a vuestra iniciativa, pero la 51 posiblemente no la anulen. ¿Por qué? Porque unos habéis interpretado, según el enunciado, veis que el enunciado pone el orden de preferencia entre los distintos tipos de señales de circulación es el siguiente. Claro, unos habéis interpretado que lo que os pedían era cuál era el orden, el primero en ese orden, que es, por lo tanto, sería la respuesta A, y otros habéis interpretado lo que ha dado el tribunal como correcto, que es primero las señales de los agentes y luego los semáforos, por lo tanto las dos son correctas, A y B son correctas. Pero esta es lógico que la impugnéis porque es interpretable, pero yo creo que no van a hacerlo por lo que os digo, porque lo que ellos, el espíritu de ellos es preguntarnos cuál es el orden y el orden estaba bien colocado, A y B, pero ya os digo, totalmente interpretable. Luego tenéis una pregunta que he insistido muchísimo, nos habla de las víctimas de violencia de género, dice que tendrán derecho a la reducción de jornada de trabajo sin disminución proporcional de salario. No, si es reducción del trabajo, os di un truco, reducción, ¿vale? Es decir, reducción me disminuye mi salario, ¿vale? A traslado o cambio de centro de trabajo que tendrá una duración inicial de 12 meses. No, máximo 6 meses, ¿vale? Por lo tanto, si habéis trabajado un poquito en clase con esto, que lo hemos visto en clase, tendríamos que haber sacado la C por descarte, ¿vale? Sigo avanzando, pero era una de las que, como no se trabaja mucho, bueno, la 53 me ha sorprendido porque se han ido al segundo plan de igualdad, que es de muy reciente aprobación, y esta sí que era de las chungas, porque no tendríais por qué sacarlo, ¿vale? Bueno, aquí sí que yo, sin saberlo, me hubiese quedado al 50%. ¿Por qué? Porque nos pregunta que este plan de igualdad fue elaborado y negociado en el seno de la Comisión de Igualdad y sus organismos. Esta comisión está formada por el alcalde. A mí me haría dudar que el alcalde se mete en una comisión para negociar un plan de igualdad. Yo, por lo tanto, al alcalde me lo hubiese cargado, ¿vale? Y luego dice representantes de las organizaciones sindicales, UGT, comisiones, por ser los de mayor representación en la plantilla municipal. Creo que todos, por sentido común, tenéis que entender que no van a descartar a otros sindicatos, como puede ser CESIF, que es el sindicato mayoritario de funcionarios de España. Por lo tanto, tendríamos que haber sacado, pero es verdad que esta pregunta yo no la hubiese contestado a lo mejor, pero la podéis haber sacado por un poco de descarte, si queréis llamarlo. Bueno, la 54 es un regalo, evidentemente las competencias en materia de tráfico lo hace el Ministerio de Interior, no lo hace el Ministerio de Defensa, es de coña, ¿vale? Otra vez vuelvo a insistir, me quedo al 50% y contestar, es que os pone el ejercicio y coordinación de las competencias, no puede ser que el gobierno coordine, ¿vale? No puede ser, tiene que ser el Ministerio, ¿vale? Por lo tanto, esa era un regalo tremendo, ¿vale? Tremendo, y espero que no hayáis fallado ninguno. Bueno, la 55 yo no la he metido en los simulacros, si la tenéis en Mimo, ¿vale? Os he puesto que no la he metido en los simulacros y por lo tanto no me la apunto como un trabajo que he hecho yo, pero sí que está metida en Mimo. Y evidentemente aquí como residuo especial pues está lo de la construcción, que os acordáis que también hemos hablado de ello en preguntas anteriores. Vale, y ya fijaros, estoy en la pregunta 56. No sé, la he puesto 8 millones de veces. La Administración Civil no podrá imponer sanciones privativas de libertad, ¿verdad? Tanto sea directa o subsidiariamente. Por lo tanto, la B la teníamos que haber sacado, vamos, por descartes, que la C era, las dos son correctas. Es que miráis la A, en determinados casos podrá imponer sanciones que implican privación de libertad, es que se contradecían la A y la B. Por lo tanto, la C nunca podía ser, ¿vale? Entonces, es una pregunta que es un regalito que nos han hecho. Bueno, la 57, lo del error invencible y vencible. Si no lo tenéis en los simulacros 30 veces, no lo tenéis en ninguna. Lo de error invencible exime, no sé cuántas veces lo he comentado. Luego, os vais al artículo, a la pregunta 58 y nos preguntaba por el artículo 147, lesiones, ¿vale? Y aquí es evidente que el artículo 147, yo lo sé, se ha trabajado 20 veces, los tenéis en simulacros, lo tenéis en Mimo, las penas para arriba, para abajo, por lo tanto ya era, os insistimos en el 147, en el 148, evidentemente en el 153, en el 173, hicimos mención que os lo curraseis a muerte esos artículos porque sabíamos que es muy susceptible de pregunta de tipo test, igual que en el hurto, el robo con fuerza, ¿vale?
El artículo 240, bueno, no sé las veces que os he preguntado la pena del robo con fuerza. Yo no sé, 20 millones de veces, ¿vale? Entonces, y encima ponía el 241, el más básico. Por lo tanto, teníais que haberlo sacado sí o sí. Luego, teníais una que a lo mejor yo lo he metido en simulacros, está metida en simulacro, la tenéis en Mimo, pero también es cierto que a lo mejor esta era una de las que más dificultades os podía generar, que era el tema de la imprudencia grave e ignorancia inexcusable, aunque yo lo comenté en clase, que me preguntáis si alguno, pero puede, esto es, si no recuerdo mal, en algún simulacro ya cayó esta pregunta, ¿cómo es posible que se pueda cometer? De hecho, claro, es que me acuerdo perfectamente, el tema de la prevaricación judicial, alguno me preguntasteis cómo es posible que un juez pueda cometer la prevaricación judicial de manera imprudente. Bueno, pues os acordáis que lo comentamos en clase, de hecho, o con ignorancia, que dijimos, ¿cómo va a ser un juez ignorante? Bueno, pues sí, chicos, sí que podía, además os lo comenté, pero es cierto que la pena era complicada. Bueno, la 61, lo de los 21 distritos, el último día de clase dije lo de los 21 distritos administrativos y 22 policiales, lo dije varias veces. Luego la 62 era difícil porque era sobre el plan de adicciones nuevo, el 2021-2024, y te tienes que meter en los objetivos generales a buscarlo, y esta era la pregunta que yo entiendo que no contestaseis, chunga. Bueno, la conducción temeraria, lo del artículo 380, de coña, 8 millones de veces, no podíais fallar esta pregunta, ¿vale? Luego, la negativa a prueba de alcoholemia, no sé, dice, si no se ha metido 300 veces, pues no se ha metido ninguna. Por lo tanto, vuelvo a insistir, es que había 6-7 preguntas de delitos contra la seguridad vial y alcoholemias que no podemos fallar. La 65 que algunos me habéis comentado, la Ley Orgánica 4/2000, que es la Ley Orgánica del, sabéis, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, chicos, se vulneran, se limitan o se restringen derechos. Ley orgánica, el artículo 81 de la Constitución, millones de veces, ¿vale? La 66 la teníais en una, además, hace poquito, en una pregunta que comentamos, el gasto excesivo, además la teníais en Mimo, ¿vale? El gasto excesivo de agua es una infracción grave, pero esta la entiendo de verdad que estas no las contestéis y que falléis. Pero si os dais cuenta, estamos hablando de que tenemos ya 66 preguntas y mirar, podía estar con 56 preguntas aseguradas y haber dejado 10, fijaros, 10 podía haber dejado, estoy con 56 preguntas, ¿vale? Sigo avanzando, sí, vamos a ver la nota de corte, pero ya lo veréis, ¿vale? Ordenanza de movilidad, otra de velocidad, y yo os decía, lo primero de que hablábamos era que con carácter general las velocidades se van a aplicar las que vienen reguladas en el Reglamento General de Circulación, ¿vale? Sigo avanzando a pregunta 68. No sé, muchísimas veces os comenté esto en el vídeo explicativo, os lo he metido en preguntas de tipo test. A ver, para examinarme, para sacarme el permiso municipal de conducir autotaxis, va a versar sobre una serie de cuestiones: conocimiento de la lengua castellana y básico de inglés, calidad en la atención a víctimas de violencia de género, calidad en la atención a usuarios con discapacidad. Lo del inglés negativo, castellano sí, pero también lo de para personas con discapacidad. Atención a las víctimas de violencia de género negativo, es de igualdad. Por lo tanto, la A la tenéis que haber sacado, ¿vale? Pero está metida como pregunta específica, ¿eh? La tenéis. Nos hablaba de la ordenanza de consumo. Esta es una de las que yo no hubiese contestado, aunque la he metido, yo la tenéis en preguntas de Mimo, ¿vale? Pero yo entiendo que la podáis dudar. Solicitar la documentación que se estime necesaria para el desarrollo de sus investigaciones y requerir la colaboración de cualquier persona física o jurídica que pueda tener relación directa o indirecta con el objeto de la inspección. Yo es que es tan clara, tan cristalina, que a lo mejor la podéis haber sacado, pero entiendo también que no la contestéis, ¿vale? Lo entiendo perfectamente. Sigo. La gestión del agua. Claro, aquí es complicada, es otra de las complicadas, porque nos hablaba de una calificación como infracción grave, y también entiendo que la podáis fallar o que no la contestéis directamente. La realización de conexiones a las acometidas. ¿Veis las cientos de preguntas de test que os he metido de ordenanzas? Yo ya sabéis que no doy las clases específicas, os grabo algún vídeo, pero
es que aunque os diese clases específicas, fijaros la cantidad de datos con la que nos pueden preguntar. Es muy complicado controlarlo. Igual que el tema 40, lo de lo de los elementos o monumentos más importantes. La 71, un regalo, lo del fiscal general. Fijaros la pregunta A. El fiscal general del Estado se ha nombrado por el presidente a propuesta del gobierno, oído el Consejo General. Sabéis que no es así, ¿de acuerdo? Que es oído, es el gobierno, ¿de acuerdo? La tenéis, la he comprobado y la tenemos unas 10 veces, repetida la misma pregunta. La C, los tribunales de justicia, sin perjuicio de las funciones encomendadas, tienen por misión promover la acción de la justicia. Es que no los tribunales de justicia no, es que esa es la definición de las competencias que tiene la Fiscalía, el Ministerio Fiscal, el Ministerio Público. Por lo tanto, la ley regulará el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. De hecho, yo he insistido en la B 8 millones de veces. No es una ley orgánica, es la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. No es una ley orgánica, es la 5081. La 72. Esta es impugnable totalmente, es errónea. En el artículo 24 está la presunción de inocencia, no el principio de legalidad que está en el 25.1. Por lo tanto, impugnable y la tienen que anular y pasar a una de las de reserva. La 73, 8 millones de veces también, son punibles el delito consumado y la tentativa de delito. Joder, es que es literal 8 millones de veces. 74. Yo no sé las veces que he dicho que los delitos contra la salud pública van, como veis, del artículo 359 al 378, que yo os decía además, el 378 es el último de los delitos contra la salud pública y da paso a los delitos contra la seguridad vial, ¿vale? La tenéis que haber sacado sí o sí, porque es que además la hemos hablado. Pregunta 75. El hurto. El hurto agravado, que lo he comentado 8 millones de veces. Que por favor que trabajáis sobre todo el hurto agravado, los supuestos, ¿vale? Cuando se utilizan menores de 18, sabéis que no son menores de 18. Cuando se trate de hurto de cosas de primera necesidad, no es así, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces teníamos que irnos a cuando se sustraigan cosas de valor cultural, ¿vale? Y insistí muchísimas porque acordaros que algunos me habéis preguntado, joder, la de 18 años... Insistí en clase 16, los insistió y seguro que Irra insistió muchísimo. Fijaros, la pregunta 76, un día o 2 días antes de clase, del examen, no me acuerdo exactamente cuándo, yo os dije, por favor, miraros y estudiaros el artículo 30 de la LEPAR. Miradlo, por favor, de pe a pa, aprendiéronlo hasta el artículo. Y aquí lo tenéis. Hablamos de una pregunta que os metí en un examen que os hablaba de fuerza, que me contestasteis mucho, porque yo os dije que las fuerzas y cuerpos de seguridad eran competentes para hacer inspecciones en la Comunidad de Madrid. Vosotros me decíais, ya, pero pone fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y luego pone policías locales. ¿Os acordáis de aquella conversación? Bueno, pues la tenéis que haber sacado, ¿vale? El artículo 30 lo comenté. Bueno, la 77, lo de la reeducación y reinserción social, no os digo nada, como hubieseis fallado. Lo hemos comentado 8 millones de veces. 78. Aquí teníais una pregunta que nos volvía a meter a los usuarios de la vía. Cualquier usuario de la vía o conductor de un vehículo implicado directamente como posible responsable en un accidente de circulación. Joder, es que esa es literal, tenéis que haberla contestado. No sé cómo está, qué pone en la B. Cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo a motor o ciclomotor. Está clarísimo que están buscando la literalidad. Lo de vehículo a motor o ciclomotor solo aparece en el Código Penal. Acordaros que yo os decía que la ley de seguridad vial continuamente habla de vehículos o bicicletas, ¿vale? No necesita que sea un vehículo a motor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la teníamos que haber sacado por literalidad. Fijaros que ya estamos en la pregunta 79. Lo de quién está legitimado para participar y la pregunta de que solamente en los de por acoso está la persona acosada, chicos, teníamos que haber sacado totalmente porque la hemos metido 12 millones de veces. Y luego tenéis la pregunta 80. La de el tiempo que puede estar en dependencias policiales a efectos de identificación, lo de las 6 horas la hemos metido 450 veces, ¿vale? Y ya termino porque me quedan solamente 3 preguntas que son las de reserva. Lo del artículo 87 de la Constitución, ¿quién está legitimado para iniciar el proceso de reforma? Lo de gobierno, congreso, senado y asambleas,
Además lo vimos un poquito antes del examen, proyecto, la solicitar, pedir, la teníais que haber sacado, es la C. Y luego tenéis la 82. Esta era una cuestión de mirar artículos, pero que lo habéis hecho 8 millones de veces. Había, simplemente por descarte, teníais que haber contestado la B. Y ya termino el análisis del examen con la última, que era la más difícil, que era con la ordenanza de movilidad sostenible, cómo se divide las zonas de bajas emisiones. Y es cierto que la C la tenéis que haber descartado y haberos quedado entre la A y la B, que si no lo sabíais, pues era complicado. Zonas de baja emisión. Entonces, sabéis que la respuesta correcta es la B, que por lo tanto, aquí esta sí que permitiría que la hubieseis fallado, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, ya hemos terminado el análisis, espero haber ayudado un poquito y por favor reflexionar que no hace falta tener mucho conocimiento, sino tener unos conocimientos básicos y tener la posibilidad de descartar opciones para quedarme al 50% y poder acercarme a la respuesta correcta. Chicos, chicas, muchas gracias por la atención y nos vemos muy pronto.